Gloria a Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en su versículo 1. Se puede quedar así mismo sentado y con un amén de usted comenzamos. Dice así en el nombre del Señor. Estoy leyendo en la versión textual número 4, por si ven alguna diferencia. Yahweh dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno con aceite y ve, que yo te enviaré a Isaí Betlemita, porque de entre sus hijos me he provisto rey. Y Samuel dijo: ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahweh dijo: toma contigo una becerra de la vacada y di: he venido a sacrificar a Yahweh. E invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te haré saber lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. Y ungirás al que yo. E hizo Samuel lo que había hablado Yahweh, y habiendo llegado a Betlehem o Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Y él dijo: paz. He venido para ofrecer sacrificio a Yahweh. Purificaos vosotros y venid conmigo al sacrificio. Y después purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio. Sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab y dijo: ciertamente su ungido está delante de Yahweh. Amén, gloria a Jesús. Cierre sus ojitos ahí. Padre, son tus palabras, Señor. Ellas son fieles, siempre son verdaderas, Dios. Siempre hacen el trabajo para las que fueron enviadas, Dios. Por eso pido, Dios, que tu palabra, Dios, crezca en mi corazón y en el de los que estamos aquí, Dios. Y que tú nos uses de manera poderosa, Dios, para poder demostrar, Señor, tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de este servicio de hoy, los que están de pie pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. El tema de este servicio de hoy es frecuencias. Ese fue el tema. Gloria a Jesús. Hace mucho tiempo atrás habíamos predicado sobre ese tema. Los hijos creo que se acuerdan. Gloria a Dios. Y parte del tema vino de nuestro amado profeta Adrián. Gloria a Dios, que tenía esta visión. Y es bueno cuando nosotros podemos predicar y lo que nosotros prediquemos se pueda quedar en el corazón de las personas que escuchan. Frecuencias. Cuando hablamos de frecuencia, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de frecuencias, pero frecuencias son realidades que nosotros quizás no podemos ver porque son intangibles, pero el universo completo está conectado por frecuencias, está conectado de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque las frecuencias son las que transportan la información. Por ejemplo, para nosotros poder escuchar el sonido de una guitarra, hay que agitar esa cuerda. Cuando esa cuerda se agita, produce un sonido, y para que ese sonido pueda llegar, entonces se auxilia de las frecuencias para que la información pueda ser audible para nosotros. Sabemos que hay muchísimos tipos de frecuencias. Por ejemplo, en la actualidad yo estoy utilizando un micrófono inalámbrico. Para este micrófono poder ser escuchado en ustedes, camina en un rango de frecuencias. Ahora, si viene otra frecuencia e interfiere con esta, entonces lo que yo estoy hablando se va a escuchar distorsionado y vamos a perder la realidad de las cosas que estamos hablando. Entonces, para ello, las frecuencias están debidamente organizadas, y cuando usted transmite en esa frecuencia, entonces esa información va a llegar claro a todo lo que estén en esa misma frecuencia. Es la razón por la cual usted me está escuchando a mí. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo en esa frecuencia. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos radios, que son las frecuencias de radio. Por ejemplo, FM, AM, amplitud modulada, frecuencia modulada. ¿Qué pasa aquí? La frecuencia de AM no interfiere con la frecuencia de FM. ¿Por qué? Porque cada frecuencia están enumeradas y están clasificadas. Ahora bien, yo me acuerdo que hace tiempo atrás, cuando uno usaba los raditos chiquitos,
Yo tenía un radito que cuando yo presionaba el botón interfería en la frecuencia de los taxis, por ejemplo. Y yo escuchaba todo lo que los taxistas hablaban y a veces decían, hay un intruso. Yo de muchacho inventando, gloria a Dios, hay un intruso que ha interferido en nuestra señal. ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia? La frecuencia es para darnos informaciones necesarias. Ahora bien, nosotros como hombres de Dios estamos conectados a frecuencias espirituales, que esas frecuencias nos transmiten lo que el cielo quiere darnos a nosotros. Pero para nosotros poder captar esas frecuencias, tenemos que movernos dentro de esas frecuencias. Si yo estoy en amplitud modulada, no puedo escuchar lo que se transmite en frecuencia modulada. Necesito cambiar la sintonización de mi radio y pasar a frecuencia modulada para yo poder escuchar la información. Entonces, muchas veces nosotros queremos escuchar la información del cielo. Queremos escuchar detalladamente las coordenadas de los cielos, pero estamos transmitiendo en coordenadas terrenales. Cuando estamos transmitiendo en coordenadas terrenales, estamos desconectados de las frecuencias del cielo y no podemos captar lo que Dios nos quiere dar. Y muchas veces estamos conectados a las frecuencias del cielo, pero por algunas razones nos desconectamos de ella. Y cuando nos desconectamos de ella, entonces perdemos la frecuencia del mensaje que nosotros queremos transmitir. Por eso leí aquí, en el libro de Primera de Samuel, donde Samuel, el Señor le dice que vaya a ungir a David como rey. Él hizo caso, gloria a Jesús, y él va a ungir a David como rey. Pero hay algo aquí que yo quiero, gloria a Jesús, que nosotros captemos la atención de esto. Y se lo voy a leer de nuevo, gloria a Dios. Y es que cuando el Señor habla y le da todas las coordenadas que el profeta necesita, y no estamos hablando, gloria a Jesús, de cualquier hombre, sino que estamos hablando de uno de los hombres más fuertes y profetas más poderosos que pisaron Israel. Dice: y Samuel dijo, ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me mataré. Pero Yahweh dijo, toma contigo una becerra de la vacada y di, he venido a sacrificar a Yahweh, e invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te haré saber lo que has de hacer, y ungirá a quien yo te diga. La coordenada, la frecuencia era que él iba a hacer lo que Dios le dijo. O sea, la frecuencia nos permite a nosotros poder hacer coordenadas específicas. ¿Para qué son las coordenadas? Las coordenadas a nosotros nos sirven de ubicación para nosotros no perdernos. Los que trabajan con GPS, por ejemplo, el GPS está conectado a puntos de frecuencias. Y esa frecuencia, una frecuencia conecta con otra frecuencia o coordenada. Esos rangos entonces permiten que todas las cosas puedan estar interconectadas. Al principio vimos que el hombre estaba conectado a la frecuencia del cielo porque lo profético se manifestó en esa frecuencia y Dios le habló. Amén. Por eso la Biblia dice que si Dios se manifiesta, ¿quién no va a profetizar? ¿Por qué? Porque la frecuencia del cielo está sintonizada en ese lugar. Pero muchos salimos de la frecuencia. Y cuando salimos de la frecuencia, perdemos la información que el cielo nos trajo. Cuando Dios le da la palabra a Samuel, Samuel puso algo difícil y dijo, si Saúl se entera, me va a matar. Pero ya Dios había ideado el plan para que él ungiera a uno de los hijos de Isaí como rey. Pero lo poderoso es que Dios le dice, tú harás lo que yo te dije y ungirás a quien yo te diga. Ya el tipo tenía las coordenadas
de lo que iba a hacer. Ya tenía una posición geográfica en la cual se iba a mover. Pero ¿qué pasó aquí? En un momento, quizá por temor o miedo, él se desconectó de la frecuencia profética del cielo. Y cuando se desconectó de la frecuencia profética del cielo, entonces perdió el origen de lo que Dios le dijo. El hombre perdió la razón, se desconectó y se volvió natural en ese momento. Entonces, el hombre natural, dice Pablo, que no puede percibir las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque lo natural tiene un límite hasta ahí. Pero el espiritual no tiene límites. Pero el hombre se desconecta de lo profético y se conecta a lo natural. Entonces lo natural, en el que es profeta, un profeta desconectado del cielo, cuando está en lo natural, entonces va a hablar de acuerdo a las emociones de su corazón. Y aún las palpitaciones del corazón son vibraciones que se mueven en rangos de frecuencia muy bajos. Pero cuando usted le pone el oído en el pecho de una persona, usted oye ese rango bajito. Pum, 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 pum. O cuando le ponen el estetoscopio, usted oye cómo esas frecuencias van, pero son bajitas. O sea, para yo poder escuchar esa frecuencia, necesito un aparato especial o acercarme más de la cuenta al individuo para escuchar las palpitaciones de su corazón. Lo mismo pasa con lo profético. Lo profético, para yo poder estar constantemente recibiéndolo, no debo salir de la frecuencia en la que empecé a recibirlo. No debo descuidar el nivel de frecuencia en la cual Dios me transmitió el mensaje. Y eso es un problema. En tiempos de guerra, por ejemplo, los bandos enemigos captaban las frecuencias de los otros bandos y se enteraban de lo que se transmitían a través de la radio. Pero viene alguien, inventa y dice: espérate, vamos a hablar de modo que los demás no entiendan. Y vino con el código Morse. O sea, el que no sabe qué es el código Morse y no sabe interpretar, usted está escuchando solamente ruido o que están tocando algo. Pero hay una transmisión de un mensaje. Pero para yo poder entenderlo, tengo que tener un conocimiento de lo que me están mandando. Dios quiere hablarnos, pero es necesario que tu oído esté conectado a su transmisión. Si no lo busco, no puedo entender el mensaje de lo que Él me está diciendo. Si no me conecto a esa frecuencia espiritual en la que Él me está hablando, no voy a poder recibir ni percibir lo que Él tiene para mí. Samuel se desconectó de la frecuencia profética en la que Dios le transmitió el mensaje. Y es uno de los factores más difíciles que le puede pasar a un profeta. ¿Por qué? Dice que cuando Samuel llega, los ancianos del pueblo toditos estaban asustados y temblando. Dijeron: vino el hombre de Dios. Dime si viniste en paz. Y cuando él llega dice: shalom. Respiraron. No trae mensaje para matarlo el hombre. Viene en paz. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que el mensaje era un mensaje cortante que traía ese hombre. Cuando él se movía, había una atmósfera del cielo que caminaba con él. Y dijeron: si ese hombre está aquí, algo Dios quiere para nosotros. O nos va a castigar, corregir, o algo va a hacer con nosotros. Al parecer, el mensaje de Samuel era un mensaje fuerte. Era un mensaje que cuando llegaba al lugar era, como nosotros decíamos, un mensaje arrancacocote. Cuando el hombre llegaba a ese lugar, todo el mundo estaba amedrentado, porque el hombre de Dios llegó. Pero el problema más fuerte de este hombre fue su desconexión de lo espiritual.
El problema más fuerte de él fue que cambió el lugar o el origen de su información o su profecía que recibía. Primero, las coordenadas son necesarias. Si nosotros no llevamos bien las coordenadas, entonces nos perdemos. En la guerra, por ejemplo, cuando hay rescate, se trabaja de coordenadas satelitales, con la luna, con las estrellas, con los astros. Es a través de eso que las personas se pueden guiar. Entonces, Dios le había dado las coordenadas necesarias a Samuel de lo que iba a hacer. Harás lo que yo te diga y ungirás a quien yo te diga. Inmediatamente llegamos y lo primero que el hombre dice es o sea, ¿qué descuidó? Descuidó dos parámetros que Dios le había dicho. Número uno, lo que yo te diga. Y número dos, a quien yo te diga. Y hay un problema en lo profético. ¿Por qué? Porque Dios nos dice profetiza. Y antes de que Él nos diga lo que vamos a decir, ya hace tiempo que estamos hablando. Hace tiempo que estamos diciendo no se sabe cuántas cosas. Como un loro. Y Dios dice, espérate, pero ya yo no tengo que decirte nada a ti. Porque ya tú le hablaste de las emociones de tu corazón, como decía Jeremías. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es necesario que el profeta se mantenga conectado. Es la garantía de tu profecía. Es la garantía de lo que Dios te ha dicho. Si nos vamos a la biografía de este hombre, dice que las palabras de este hombre no cayeron por tierra sin cumplimiento. Aunque metió la pata aquí. Pero gracias a Dios, el que conoce las frecuencias del cielo sabe reconectarse. El que conoce cómo Dios habla sabe nuevamente afinar su oído para escuchar la voz de Él. Y el hombre mete la pata 1, 2 y 3, 7 veces, 6 veces, 5 veces. Y Dios le sigue diciendo, no, ese no es, papá. Dime, ¿va a seguir todavía lo mismo? Entonces, hay coordenadas que el cielo nos da, que es necesario que seamos precisos. Si nos salimos de la frecuencia, dañamos el mensaje. Hay un tipo de mensaje que se llaman mensajes cifrados. Y está cifrado en esa frecuencia. Si lo saca de esa frecuencia y lo pone en otra, el mensaje no se entiende. ¿Por qué? Porque fue un mensaje cifrado. Cada uno de nosotros tenemos una conexión diferente con el Padre, una forma diferente del Padre hablarnos, una forma del Padre comunicarse con nosotros. Y a veces es necesario que el mensaje de Dios hacia nosotros venga cifrado, que solamente nosotros podamos descifrarlo de acuerdo a la conexión con el Padre que podamos tener. Samuel tiró muchas patadas voladoras, se equivocó muchas veces, pero Dios le dijo, es que al que yo tengo es alguien que se mueve de acuerdo a las coordenadas que yo le di. Por eso, cuando este muchacho, el gigante, estaba azotando a Israel, Saúl le dice, toma mi armadura y póntela. Cuando él se la pone, dice, no, yo no me siento bien con esto. Eso me queda grande. Dice la Biblia que Saúl era uno de los hombres más grandes en Israel. En la tribu de Benjamín, de pie, era más alto que toditos. Era extremadamente grande. O sea que casi salía con Goliat. Y era el primero que estaba encuevado. ¿Por qué? Porque él estaba en una frecuencia de miedo. El gigante transmitía en una frecuencia que le traía deseo de esconderse y no dar la cara.
Pero en la frecuencia que se movía David era diferente. Este hombre dijo: está hablando mal del ejército de Dios. Está tomando el nombre de Dios en vano. Está blasfemando. Entonces, cuando alguien está transmitiendo en la frecuencia del cielo lo que no viene de Dios, lo corta ahí mismo. Pero cuando estamos desconectados de la frecuencia del cielo, entonces cualquier otra frecuencia puede interferir nuestra señal. Y la vemos como válida la señal que recibimos. Porque a veces nosotros pensamos que los únicos seres espirituales es Dios y los ángeles. A veces pensamos como que son ellos los únicos que transmiten en esa frecuencia. Si no, pregúntale a Daniel. Pregúntale a Daniel. Desde el primer día que oró, estaba conectado en la frecuencia, y lo que Dios le dijo, aprobado. Pero alguien que quería controlar la frecuencia de los cielos dijo: lo que Dios le dio, no voy a permitir que pase. Y a veces cuando vienen a interferir nuestra señal, nosotros queremos quedarnos tranquilos. Este muchacho no se quedó tranquilo. Dijo: pues lo que Dios me dijo no ha venido. Pues hasta que no venga no me paro de aquí. Y en el día 21, entonces Dios le envía respuesta y le dice: mira, lo que tú pediste yo te lo di. Pero el príncipe de Persia se opuso. Y Dios envió a alguien para que limpie esa frecuencia y el mensaje llegue. Hay mensajes que no están llegando a tu vida. ¿Por qué? Porque alguien ha interferido en tu frecuencia y te ha quedado de mano cruzada. Hay bendiciones que no han llegado a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te las ha mandado, pero no ha hecho nada para recibirlas. Hay cosas que hoy no las tienes en tu mano porque no has sido persistente en ella. Hay cosas las cuales, ya estoy terminando, me quedan 2 minutos. Hay cosas las cuales tú no has recibido. ¿Tú sabes por qué? Porque te ha desconectado. Usted, por ejemplo, usted tiene un delivery de Temu. Y el delivery de Temu le dice: por favor, ponme la ubicación de tu casa. Usted le manda la coordenada y el delivery llega a su casa. Pero usted no está ahí. No puede recibir. Hay cosas que Dios envió a tu casa, pero has descuidado el lugar donde la pediste. Hay cosas que Dios envió para ti, aleluya, pero te has movido del lugar porque no has visto que han sucedido. Hay cosas que ya Dios envió y no se han cumplido porque te has desesperado. Hay cosas que Dios te dio la aprobación de sí y le puso el sello, pero no la vas a poder recibir porque te moviste del lugar. Es necesario que recapacite y vuelva de nuevo a reconectarte, aleluya, a la frecuencia en la que Dios te habló. En una ocasión, un profeta de los más fuertes de Israel iba a profetizar y las profecías no bajaban. Y decía: ¿qué es lo que pasa? Él dijo: yo necesito a alguien que conozca la frecuencia del cielo, que venga aquí y haga que el cielo se conecte a la tierra. Y vino un tañador y empezó ahí a agitar las cuerdas, a tocar, hasta que hubo una conexión, aleluya, para que este hombre recibiera la profecía. Hay gente que están esperando una profecía, y nosotros, como tañedores o músicos que conectamos el cielo con la tierra, estamos conectados a la tierra. No es la tierra que se conecta con el cielo, es el cielo que se conecta con la tierra. No es el cielo que necesita de la tierra, es la tierra que necesita del cielo. Por eso es necesario que haya una conexión exacta para nosotros poder recibir los beneficios que ya Dios preparó para nosotros. Amén. Ya tengo que dejarlo ahí.
Aleluya.